Bueno, primero soy Rodolfo Rodríguez, profesor de la Facultad de Humanidades de aquí de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y quería explicar un poco el por qué presentamos esta mesa o este panel en las Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencia Política. En especial el por qué la mesa es América Latina después del periodo electoral, apuntes desde una perspectiva histórica. Hay razones de tipo personal y académicas y grupales en esta cuestión. Quizás a lo mejor las primeras suenen demasiado autobiográficas y fundamentalmente tienen que ver con el impulsor de esta jornada durante mucho tiempo, el doctor Pablo Slavin, con el cual nos unía a muchos de nosotros relaciones de larga data. En mi caso particular lo conocí en la vieja sede del Sindicato de Empleados de Comercio de la calle Córdoba, cuando acompañaba a mi papá, empleado de los gallegos, a algunas de las reuniones que tenían que ver ahí. Luego retomé ese contacto en otro ámbito ya más deportivo, como compañero o adversario de fútbol en el club universitario. Luego lo retomamos durante la gestión de Antonio Mana, cuando él fue decano de la Facultad de Derecho, y nos preocupamos y nos solidarizamos con él cuando fue injustamente atacado durante la campaña electoral en ese momento, y a partir de ese momento se estableció una relación cordial entre las dos unidades académicas que terminó en la concreción del posgrado en Ciencia Política en la Facultad de Derecho, y mucho tiempo después, con muchos de los acuerdos que respetó Pablo y el resto de la Facultad de Derecho, con la reapertura de la carrera de Ciencia Política en el ámbito de la Facultad de Humanidades. Y en el último tiempo lo reencontré como vecino en la cercanía de su casa, así que en ese sentido quería brindar unas primeras palabras en ese punto a Pablo. La segunda es que este fue un lugar genuinamente democrático, participativo, pluralista y amable para la presentación de muchos de nosotros en diferentes momentos de las jornadas. El Grupo de Estudios Latinoamericanos tiene con estas jornadas un agradecimiento permanente. Ya no recuerdo en cuál fue la primera, pero a partir de esa, cada vez que nosotros quisimos participar, encontramos la mejor de las predisposiciones y siempre nos pareció un lugar... El año 2018 es un año en el cual los países latinoamericanos han pasado por una serie de experiencias electorales importantes. Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Colombia, México y Brasil tuvieron elecciones presidenciales durante este periodo, sumada a otras elecciones municipales, locales, 2 consultas populares, con elecciones de las más variadas, en algunos casos que ratificaron a los gobiernos que estaban, y en otros casos mutó notablemente ese panorama. A eso hay que sumar inexorablemente el cambio que ocurrió en la isla de Cuba, donde después de varias décadas ha cambiado el presidente y alguien que no tiene el apellido Castro tiene ese lugar. Miguel Díaz-Canel ha sido elegido por el Congreso y marca también un hito en ese sentido en América Latina. Y si además a esta cuestión le sumamos que, si bien la elección ocurrió en el año pasado, pero asumió a comienzos de este año el caso de nuestro vecino país Chile, también nos parecía interesante sumarlo a esa cuestión, a este panorama. Está claro que este panorama electoral se puede encuadrar dentro del fenómeno de la ola democrático, la ola que tiñó a América Latina después del largo periodo de dictaduras en los años 80. Estamos en el tránsito entre 2 momentos para celebrar en la Argentina. El 30 de octubre del 83 se cumplieron 35 años de la recuperación de la democracia, y el 10 de diciembre se van a cumplir 35 años también de la asunción de un presidente civil que ha marcado sin solución de continuidad en esta cuestión. Para traer 2
frases de aquella época, o sea, dos campañas electorales o dos formas de resumir las campañas electorales. En algún momento en el año 83 un candidato decía que con la democracia se come, se educa, etcétera, etcétera. Y en esta campaña electoral brasileña alguien dijo que en Brasil se estaba bien gracias a Dios, mostrando dos formas a lo mejor de plantearse sobre la situación en ese punto. Y ese me parece un tema para ver, o al menos para tirar una serie de puntos en esta introducción que voy a hacer, para que después los otros integrantes de la mesa lo retomen con diferentes visiones y diferentes encuadres a lo mejor nacionales. La segunda cuestión que me parecía interesante era marcar algunas características de esto. La primera es la característica de el presidencialismo al cual es tan afecto a América Latina. Que por otro lado es un presidencialismo extraño desde el momento en el cual muchas de las candidaturas que se presentan son en el marco de coaliciones. Y este presidencialismo y estas coaliciones aparecen en América Latina superiores a los partidos políticos, o al menos marcando en un tono menor el rol que esos partidos políticos tienen. Con lo cual, en muchos de los casos, si uno sigue a figuras en este trayecto, se va a encontrar que mutan notablemente de partido político. No hay ningún problema en tener 3, 4 candidaturas, 5 por diferentes partidos políticos en el transcurso de una vida, en ese caso, que no ocurre en otros lugares. En ese sentido también este presidencialismo y estas coaliciones traen aparejado un fenómeno al cual América Latina ha recurrido notablemente en los últimos años, que es presidentes que no terminan su mandato. Desde el año 86, 87 para aquí podríamos hacer una larguísima lista de presidentes que han sido que han terminado su mandato, ya sea por renuncia o por procedimientos dentro del marco de las constituciones en cada uno de esos lugares. La otra característica que aparecería es el del personalismo, o sea, la recurrencia a hombres providenciales o a líderes carismáticos. En algunos casos, como el caso chileno, a la reiteración de los nombres en los últimos ciclos electorales. Bachelet, Piñera, y ahora la discusión en Chile es si habrá otro turno de Bachelet en la otra cuestión. Aquí a lo mejor uno podría recurrir a un eslogan de nuestras abuelas, de otro vendrá que bueno me hará, para explicar esta situación de la vuelta a algunos de los nombres dentro de esa situación. El otro punto que me parecía interesante rescatar en esta breve síntesis del inicio es la preocupación que muchos académicos y muchos que analizan el tema latinoamericano es sobre el avance de la derecha, o al menos de lo que se denomina la derecha en América Latina. Este punto me trae a colación algo que demostraría la falla de alguien que predijo el fin de la historia en algún momento. O sea, el fin de la historia, a partir del fin de las ideologías, si avanza una derecha significa que existe todavía una izquierda en América Latina. Ahora bien, esta derecha no le va a necesitar de los golpes militares, va a ser legitimado por los votos, o al menos en ese sentido es lo que se encuentra en estas últimas elecciones en el contexto latinoamericano. El otro punto, o a lo mejor aquí habría que ver la discusión esta de es un giro también hacia el autoritarismo, pero esta vez sin militares, y el eslogan a lo mejor de la bandera brasileña nos puede servir para explicar esto: el orden o el progreso. ¿Se pueden dar juntos? ¿Se dan en un determinado momento? En la historia brasileña se dieron en ese, o sea, primero el orden para luego establecer el progreso. Habría que ver si más de un siglo y pico después volvemos a la misma cuestión, o sea, hay que primero ordenar para después progresar. La otra situación es la que tiene que ver como subtema dentro de esto, o sea, qué rol se le asigna a estas Fuerzas Armadas que ya no irrumpen en la política a partir de desplazar a los civiles. Hay Fuerzas Armadas involucradas en la política en América Latina, hay ejemplos, y fue una de las características de la última campaña brasileña esa preocupación por los militares, por marcar un poco la agenda en ese sentido. La otra cuestión es el fenómeno de la corrupción. Odebrecht parece ser el gran eslema en toda América Latina, y esta figura nueva, y no me voy a meter en los ámbitos judiciales en ese sentido, de la delación premiada o del arrepentido, pero sí parece ser que en la política es como una mancha venenosa. O sea, cualquiera que haya sido cercano a esta cuestión tiene un rol diferente, y a lo mejor las elecciones brasileñas también nos marcan eso, o sea, cuánto le impactó o no esa situación.
Lo ideal sería que dentro de algunos años alguien logre desde el ámbito académico hacer un balance de cómo América Latina se vio impactado por esto y no nos quedemos solamente con la recurrencia a ver a Netflix y su miniserie El Mecanismo como marco para analizar esta situación. El otro punto que se ha centrado en estas últimas elecciones, o al menos que juega un papel fundamental, es el papel de las redes sociales y de las encuestadoras. Las redes sociales a través de la forma de difusión, ya sea con las noticias falsas o ya sea con las redes que reemplazan la televisión en muchos de los ámbitos de este punto. Lo otro que me parece interesante rescatar, y al menos la elección brasileña a lo mejor también lo trae a la mano, es los cambios en la religiosidad popular. No pretendo que nos subamos a una tarima y intentemos imitar a Olmedo por las dudas de caernos, pero sí está claro que el evangelismo ha avanzado notablemente en todo el continente. Ni tampoco les voy a pedir que miden C5N o Crónica cuando está el programa Pare de Sufrir, tratando de ver cómo esto impacta en la Argentina, pero parecería ser que es algo a tener en cuenta desde el punto de vista electoral. Sí está claro que la Iglesia Universal del Reino de Dios es un factor político muy interesante en muchos de los países de América Latina y habrá que ver cuánto tardamos en llegar a este punto en la Argentina. Y el otro punto, y aquí termino y abro para que mis colegas participen más notablemente que yo, me parece, y aquí tengo a lo mejor alguna controversia desde el punto de vista de la disciplina. O sea, a mí me parece que estamos analizando la realidad latinoamericana con algunos términos imprecisos o al menos difíciles de tomar desde el punto de vista de la historia. Habrá que ver si desde otras disciplinas se puede. Totalitarismo, fascismo, dictadura, nueva izquierda, populismo, me parece que son términos que en algunos casos son utilizados peyorativamente para atacar y denostar al rival, y que a lo mejor la variable, y aquí sí peco de un análisis histórico, en realidad en algunos casos son puntos a favor. O sea, no considero que decirle a alguien populista sea denostativo, porque en algún momento existió un populismo latinoamericano y cambió notablemente la forma de repartir la torta en cada uno de esos países. Lo que sí me parece que en algún caso está utilizado para denostar esa situación. Y en otros casos también la dictadura, cuando existió, fueron verdaderamente años aciagos en el caso de América Latina, y me parece que por más de que no coincidamos con alguno de los gobiernos que están rigiendo en este momento la región, hay un salto cuantitativo o una diferencia notable en ese punto, para poner dos de las palabras que a lo mejor aparecen muy utilizadas en el fenómeno, al menos de la prensa y de la difusión masiva de estas cuestiones. Dicho esto en términos generales, y pidiendo disculpas por la lata,